Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto, es un placer que nos acompañe esta noche. Hoy vamos a estar conversando con abogados de la República, quienes están candidateándose a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Hablamos del licenciado Jaime Edwin Martínez Ventura, ese es el nombre completo, casilla 16, es precandidato a magistrado por las asociaciones de abogados SUNAJUD, ABODEL y Asociación de Abogados de Oriente. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, María Teresa. Gracias por esta oportunidad, por poder dirigirnos a la población, especialmente esta vez a la comunidad de abogados del país. Muy bien, también nos acompaña el doctor José Humberto Morales, también es precandidato a magistrado de la Corte por las mismas asociaciones. Bienvenido, doctor Morales. Muchísimas gracias, muy buenas noches, muy amables por atendernos, darnos este espacio para dirigirnos a la comunidad jurídica. Gracias. Bueno, el día de ayer el país vivió el proceso electoral 2018, aquí estuvimos transmitiendo con el espacio especial de El Salvador Elige 2018. Agradecemos su fiel sintonía desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche que estuvo el canal transmitiendo ininterrumpidamente. Y este importante suceso democrático, felicitamos a la población que acudía a las urnas. Y ahora va a haber otra elección, esta elección también es trascendental, la elección para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y antes de profundizar sobre el tema que esta noche nos reúne, yo quisiera que me compartieran muy brevemente, porque si no se nos va a ir el tiempo, sus impresiones sobre estas elecciones a diputados, diputadas y también a consejos municipales. Dígame, Jaime, ¿qué opinión le merece las elecciones? Bueno, un evento electoral que viene a reafirmar el proceso de democratización que El Salvador inició desde la firma de los acuerdos de paz, unas elecciones que afortunadamente transcurrieron con bastante tranquilidad, con bastante calma. Habría que ver qué depara el futuro inmediato acerca de qué factores hubo detrás de tanta calma rara. Una calma rara, yo lo puedo decir porque también participo en el Gabinete de Seguridad por mi función, y realmente es raro que durante los días previos a la elección, las semanas previas, hubo un alza de homicidios persistente, muy fuerte, pero justamente antes, unos 2 o 3 días antes de las elecciones, durante las mismas y todavía este día, se mantuvo una muy baja, muy baja frecuencia de homicidios, hubo muy pocos homicidios. ¿Qué pudo haber habido detrás de esto? Creo que es algo que el país va a tener que investigar, qué ocurrió. Pero más allá de eso, pues yo solo puedo decir que felicito al pueblo salvadoreño que decidió salir a votar. Si otros no lo hicieron, pues también hay que revisar eso muy profundamente, por qué mucha gente en El Salvador no quiso ir a votar, se abstuvo, se ausentó, más que abstención es ausentismo electoral, y por qué también otros sectores decidieron votar de una manera distinta a como lo habían hecho antes. Eso es lo que pueden ser mis comentarios por ahora. Doctor Morales, sí, ¿su opinión? Cómo no, mire, yo igual, digamos, en cualquier caso es un evento de trascendencia para la vida nacional y es importante que la gente manifieste, aunque sea de ese modo, ¿verdad? Porque es una expresión de participación en la vida democrática del país. Pero sobre todo creo que también, digamos, es un momento para reflexionar acerca del papel que desempeña la ciudadanía en el nombramiento de nuevos representantes ante la Asamblea Legislativa, que va a demandar precisamente esfuerzos para hacer cumplimiento de las promesas o de las ofertas electorales que presentaron los candidatos y ahora futuros diputados de la República, y en consecuencia va a demandar de parte de nosotros, de los ciudadanos y ciudadanas de este país, un esfuerzo bastante activo para darle seguimiento pues, a esos compromisos adquiridos y que nos motivaron a nosotros, ¿verdad?, en cuanto fueron ofertas electorales para salir a votar y endosarles nuestro respaldo. Muy bien. Bueno, yo quisiera hablar de la importancia que tiene estas elecciones a magistrados a la Corte Suprema de Justicia este próximo 10 de marzo. Ya quedan exactamente 5 días para la elección que la comunidad de juristas de El Salvador tiene que
pues llegar a elegir. Quisiéramos dar a conocer el perfil rápidamente del licenciado Jaime Edwin Martínez Ventura. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y máster en Derecho Penal Económico por la Universidad de El Salvador, fundador y director por 13 años del Centro de Estudios Penales del Salvador, CEPES, en FESPAD. También es coordinador de la unidad, fue coordinador de la Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia, director general de la Academia Nacional de Seguridad Pública desde el 1 de junio del 2009 a la fecha, autor de 4 libros propios, coautor de más de 22 libros en temas de derecho constitucional, derecho penal internacional, seguridad pública, derechos humanos, ciencias penales y justicia juvenil. Ha sido consultor en dichas materias para organismos nacionales e internacionales, es miembro del grupo de estudios a nivel internacional y ha obtenido varios reconocimientos por sus aportes profesionales y académicos. Dígame cuál es la importancia de esta elección, Jaime. Bueno, justamente para enlazarla con el comentario que hacíamos, la valoración breve que hicimos del evento electoral del día de ayer, decimos que lo que ocurrió ayer es un paso más de consolidación de la democracia en El Salvador. Lo que viene el 10 de marzo es una expresión también de los resultados que dejaron los acuerdos de paz que se expresaron en una recomposición del Estado, prácticamente una refundación de la nación salvadoreña y que afectó, digamos, a toda la institucionalidad del poder político en El Salvador. Sabemos que los principales resultados fueron la desarticulación de la cúpula de la Fuerza Armada de aquel tiempo, la supresión de los cuerpos policiales represivos, una recomposición del ejército, etcétera, pero también otras instituciones que, por cierto, con el informe de la Comisión de la Verdad salieron muy mal evaluados, como fue el compromiso, el papel de encubrimiento, de falta de acción que tuvo la justicia frente a las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, hizo que la justicia en El Salvador también se recompusiera y se comenzó con su cúpula. Parte de ello es lo que llevó a que se pactara que la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia tuviera que pasar por un fuerte esfuerzo de democratización. Hay que saber de dónde venimos, saber dónde estamos y hacia dónde puede ir el país, porque en materia de la cúpula del órgano judicial es un secreto a voces que en los gobiernos anteriores a los acuerdos de paz, el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia era un asunto del presidente de la República. Aquí hemos tenido una nación presidencialista. Por más que se hiciera formalmente un nombramiento en la Asamblea Legislativa, todo el mundo sabía que el presidente de turno era el que terminaba decidiendo, tal vez con algunas consultas de los partidos que conformaban la Asamblea, quiénes iban a ser los integrantes del máximo Tribunal de Justicia. Después de los acuerdos de paz, las reglas cambian y se establece una participación más democrática. Se supone que lo es y de eso es lo que estamos tratando de contribuir a ello. Se estableció que la Corte Suprema de Justicia iba a comenzar con 9 nuevos magistrados. Ellos iban a estar por diferentes periodos, con 14 magistrados, 15 magistrados. 5 de ellos iban a durar 3 años, otros 5 o 6 años, y los otros 5 iban a durar 9 años. De manera que la Corte Suprema de Justicia se renovara cada 3 años por terceras partes. 5 magistrados se cambian cada año y tienen un periodo de 9. Para poder elegir el cambio de esos magistrados, que son 10 en total, 5 titulares y 5 suplentes, deben elaborarse una terna por cada uno de ellos, lo cual significa que debe mandarse a la Asamblea Legislativa una lista de 30 candidatos. Estos son candidatos que los envía el Consejo Nacional de la Judicatura. Ese consejo elige 15 directamente de un proceso interno que ellos llevan a cabo. Se postulan los abogados elegibles y selecciona 15. Pero por otro lado, y esto es lo más democrático que hemos tenido hasta ahora nosotros, las asociaciones representativas de los abogados pueden también postular o presentar precandidatos de las listas que les propongan, dice la Constitución, las entidades representativas de los abogados, y así lo dice también la ley del CNJ. Pues bien, aquí estamos ahora nosotros, que nos postula 3 asociaciones, la UNAJUD, la ABODE, la Asociación de Abogados de la Libertad, y la Asociación de Abogados de Oriente. Somos 11 precandidatos y nosotros estamos en un firme propósito, justamente en primer lugar, de contribuir a que se mantenga esa tendencia democratizadora. Quiero decirle desde ya que si la UNAJUD
no hubiera participado en estas elecciones, no habrían elecciones para candidatos a la Corte Suprema de Justicia por una razón bien sencilla, porque nosotros llevamos 11 precandidatos y el resto de las asociaciones llevan otros 11. Si nosotros no hubiéramos participado, solo habrían 11 precandidatos y se tienen que elegir 15. Era prácticamente nulo de entrada el asunto. Así es que desde ya es la UNAJUD, ABODEL y la Asociación de Abogados de Oriente quienes llevamos el liderazgo en esta situación, porque hemos sido nosotros los que estamos propiciando la posibilidad de que exista una verdadera elección. Muy bien. También el doctor José Humberto Morales, bueno, ya se integró el magistrado actual, ¿verdad?, del Tribunal Supremo Electoral. Aún, todavía. Abogado Ulises Rivas, quien también es precandidato. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Perdón por la tardanza, había un poco de tráfico, pero aquí estamos para responder las inquietudes que sean convenientes. ¿Cómo no? La hoja de vida del doctor José Humberto Morales es la siguiente. Él es abogado y profesor universitario, licenciado en Ciencias Jurídicas por la UES, máster y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de 2 libros y de varios artículos académicos. Actualmente es miembro del Consejo Ejecutivo de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, del Consejo Académico de la Academia Nacional de Seguridad Pública, del Grupo Latinoamericano de Administración Pública. Ha sido vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Salvador no gubernamental y de la Comisión de Derechos Humanos para Centroamérica, CODEUCA, jefe de la Unidad de Análisis y Estudios de la Procuraduría de Derechos Humanos, decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES y también ha sido consultor para organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y de seguridad pública. Ya nos decía el licenciado Jaime quiénes son los organismos electorales, quiénes están participando. Yo quisiera saber cómo son las inscripciones, quiénes votan y cómo usted está valorando también la importancia de este proceso electoral. Bueno, muchas gracias. Mire, pasa que hay que decir en principio que la comunidad jurídica, los abogados y abogadas de este país tienen el privilegio casi exclusivo, no hay ningún sector profesional, ningún grupo, ¿verdad?, como los abogados y las abogadas que pueden y deciden la estructura de dirección de un órgano del Estado, como es la Corte Suprema de Justicia. Y entonces la importancia de la participación, no solo endosada a partir por una disposición constitucional, pues que ha dispuesto, ha guiado la manera en que son elegidos los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, también le da sentido a la calificación o la calidad, digamos, que tienen los abogados y abogadas en el conjunto de la estructura social y de la dirección del Estado. ¿Cómo es este proceso? Bueno, la Constitución habla precisamente que las asociaciones representativas de los abogados han de proponer, ¿verdad?, un número determinado de personas, de abogados y abogadas, para que postulen a las candidaturas a la alta magistratura del país. Pero también, aun y cuando estas personas, ¿verdad?, estos profesionales propuestos por las asociaciones son elegidos de manera directa por la comunidad, ¿verdad?, jurídica, por otra parte, el otro grupo, ¿verdad?, que es seleccionado por el Consejo Nacional de la Judicatura, también uno debe de considerar que los representantes ante el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿verdad?, que seleccionan a 15 abogados y abogadas para conformar estos 30, han sido elegidos también de manera directa y de manera democrática por sus pares. De ahí que la participación de nosotros, ¿verdad?, se vuelve básicamente imperativa. Sin nosotros, sin los abogados, sin la participación, no sería posible, ¿verdad?, la composición de la cabeza, digamos, de este órgano del Estado, que es el órgano judicial. Por ello, para nosotros es importante de que vengan, ¿verdad?, este próximo fin de semana, este sábado 10 de marzo, a manifestarse. ¿Dónde van a ser las elecciones? Van a ser en todas las sedes judiciales de cabeceras departamentales del país. Aquí en San Salvador
va a ser en el edificio que se conoce como administrativo de la Corte Suprema de Justicia, pero de ahí en los centros judiciales de cada una de las cabeceras, ahí se van a instalar precisamente las urnas, ¿verdad? Y los representantes de los comités o comisiones electorales que se han constituido y se han organizado a lo largo del país, tanto por la Federación de Asociaciones de Abogados como por el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Dónde también, digamos, radica, digamos, la importancia de nuestra participación? Bueno, porque ahora mismo en esa dinámica, ¿verdad? Por circunstancias del pasado inmediato, resulta que las 5 personas que van a ser elegidas, ¿verdad? 5 propietarios y 5 suplentes, 4 propietarios y sus respectivos suplentes, ¿verdad? Van a conformar a la Sala de lo Constitucional. Y uno de ellos está llamado a sustituir a alguien de la sala, que sale también de la Sala de lo Civil. Y entonces, en vista de ello, es que pensamos que también a partir de eso la opinión pública, especialmente ¿cómo se llama?, propiciada por los medios de comunicación de El Salvador, le han puesto muchísima importancia, muchísima atención a esta actividad que se ha estado gestando de hace algunos días. Por eso, y por la incidencia que tienen las resoluciones y las sentencias de la Sala de lo Constitucional, vemos que es una actividad de elecciones tan trascendental, de tanta importancia como lo han sido las elecciones que acabamos de tener. Muy bien. El licenciado Ulises Rivera también es abogado de la Universidad de El Salvador, actual magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral, exdelegado de la Procuraduría de Derechos Humanos, máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Usted también va en la casilla 20 como precandidato. Quisiera que nos dijera por qué estas asociaciones, UNAJUD, Asociación de Abogados de Oriente y Abodel, adoptan como lema por la dignificación de la justicia y la abogacía en estas próximas elecciones del 2018. A ver, mire, el ejercicio de la abogacía, el profesional del derecho y todo aquel operador de justicia muchas veces se ve en situaciones que no son las deseables. Entonces nosotros, como asociación de abogados, como gremio de abogados, que necesitamos que el abogado se comprometa, que el abogado esté al servicio de la justicia, que el abogado esté al servicio de las transformaciones, que sea diferente, que aquel profesional vea en esta noble profesión un arte de servir a los demás. Nosotros nos pusimos a pensar, hay que dignificar la justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces la justicia es utilizada para sectores de poder económico, político o social o empresarial del país. En nuestro país no es ajeno a eso. En toda Latinoamérica se está llevando una judicialización de la política. Nos estamos enfrentando que los tribunales máximos, ya sean tribunales constitucionales o sala de lo constitucional, están al servicio de aquellos poderes que intentan amedrentar a la población, que intentan incidir en los procesos electorales y que intentan dilapidar la democracia de nuestros países. Y así nosotros podemos ver diferentes ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo claro para mí es el de Honduras. Cuando Mel Zelaya se candidateó para una reelección, que solo lo intentó, le dieron golpe de Estado y el Tribunal Constitucional dijo eso no es debido y apareció en pijama en Costa Rica, ¿verdad? Cuando lo hizo Juan Orlando, pues el Tribunal Constitucional dijo eso está bien hecho. Entonces, ¿cómo puede ser que la justicia esté al servicio de aquellos poderes económicos, políticos y fácticos de cualquier país de Latinoamérica? La justicia debe ser para todos, la justicia debe ser igualitaria, la justicia tiene que atender al imperio del derecho, tiene que apegarse a la Constitución, al derecho convencional y a las leyes secundarias, a todo el sistema jurídico estructurado para convivir en un país. Esa es la justicia, para todos, para el descalzo, para el rico, para el pobre, para el empresario, para el político, para todos, sin discriminar. La justicia no puede discriminar.
Entonces, por eso nosotros, el lema es dignificación de la justicia. Que la justicia se apegue al imperio del derecho, a ese ordenamiento jurídico vigente que se ha construido a través de la historia. Eso es lo que queremos. No queremos jueces como asociación de abogados, como gremio de abogados, que somos más de 1.400 a nivel nacional. No queremos jueces que le hagan lado a una parte. Queremos jueces que apliquen la Constitución, la ley y las convenciones o los tratados internacionales y pactos internacionales que se lo conocen el derecho internacional como derecho convencional. Eso es lo que queremos. ¿Por qué también la dignificación de los abogados? Ah, mire, es que fíjese que los abogados por lo general tienen que tratar con sus clientes, con los jueces, con los fiscales, y de pronto viene un abogado y le cae un caso en su oficina, un caso, por ejemplo, de defender a pandilleros. Pues resulta que el sistema judicial y el sistema fiscal específicamente lo señala como que es defensor de pandilleros. De repente viene un abogado y le cae un juicio, digamos, para defender a un narcotraficante, y ya lo reportan a la embajada gringa, a la embajada de los Estados Unidos, perdón, y no le dan visa. ¿Cómo puede ser posible que a un profesional, por ejercer su profesión, se le etiquete? Eso se llama teoría del etiquetamiento. Él no es responsable, él nada más está ejerciendo un trabajo y tiene que ganarse la vida como sea. Entonces, ese abogado resulta que es perseguido por ejercer su trabajo. Entonces nosotros decimos como gremio, eso no puede ser, ¿verdad? Que se está juzgando a una persona y ya la justicia dirá si esa persona que está defendiendo a este abogado es culpable o no. Y nosotros eso es lo que defendemos, que el abogado pueda ejercer libremente su profesión sin temor ni que lo amedrenten el sistema, sí, el sistema fiscal, el sistema judicial, el sistema social, porque el abogado tiene derecho a ganarse su dinero en el ejercicio de libre profesión libremente. Además, fíjese bien, hay jueces, ¿verdad?, que resuelven, pero de repente viene un cliente o un procesado, no le parece cómo resolvió el juez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene esa persona que se siente derrotado en un proceso, tiene los medios de impugnación franqueados por la ley. Pero él, ¿qué es lo que hace? Ir a denunciarlo al Departamento de Investigación Judicial, a denunciarlo a la Fiscalía, a Tribunal de Ética y a un montón de instancias, y el juez ha actuado muchas veces apegado a derecho. Entonces no puede ser que lo anden persiguiendo, o un colaborador o empleado judicial. Muchas veces alguien lo señala de algo y ya esa persona está siendo perseguida. Muy bien. Nosotros no estamos para defender a nadie que haya cometido alguna infracción, pero sí para defender a los abogados que se les violenten su debido proceso y sus garantías constitucionales. Por eso es dignificación, de la justicia y la abogacía. El abogado es una persona digna que está al servicio de la población, pero no está para que lo anden persiguiendo. Muy bien. Gracias. Vamos a hacer la primera pausa. Al volver vamos a hablar de cuáles son las plataformas, cuáles son los compromisos que tiene este panel de abogados y por qué entonces se debería votar por ellos el próximo 10 de marzo. Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, siempre dicen que nadie puede ser vencido antes de que se le haga justicia, ¿no? Sí, todas las personas tenemos los mismos derechos ante la ley y también tenemos derecho a una defensa. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, en estas propuestas, en estos compromisos, yo quisiera que nuestros invitados dijeran qué es lo que van a hacer, a qué se están comprometiendo, porque es una sola plataforma por la dignificación de la justicia y la abogacía. Jaime, empezamos con Jaime, ¿cómo es? Edwin, vea. Jaime Edwin Martínez Ventura. ¿Cómo no? Bueno, nosotros en primer lugar queremos decirles que partimos de la concepción del Estado constitucional, social y democrático de derecho. Eso quiere decir que para nosotros cada uno de estos calificativos tiene un contenido sustancial muy importante y queremos hacer las cosas diferentes a partir de ahí.
Esto de la dignificación de la justicia, como ya lo explicó el colega Ulises Rivas, es así como nosotros lo entendemos, pero vamos más allá. Nosotros hemos estructurado una plataforma que va dirigida a cada uno de los sectores de abogados de las diferentes áreas profesionales, abogados que trabajan como jueces y magistrados, abogados que trabajan en el órgano judicial como colaboradores jurídicos, abogados que trabajan en el libre ejercicio de la profesión y abogados que trabajan en las instituciones del sector público de otras entidades. A todos ellos, en general, hemos estructurado una plataforma que es la que hemos estado distribuyendo. Es esta nuestra plataforma de Unajuda Bodel y la Asociación de Abogados de Oriente, y esta es la planilla completa. Somos 11 precandidatos. A partir de esa concepción, para nosotros significa no solamente, y es lo principal, hacer que la justicia sea accesible, equitativa para todos y todas. Ya se refirió también el compañero Rivas a esto. Me quiero referir a lo que implica para nosotros frente a los abogados de los diferentes sectores. Significa acompañar en sus reivindicaciones sociales. En el caso de los trabajadores del órgano judicial, vamos a acompañar en el impulso de un contrato colectivo de trabajo que garantice los derechos que ya tienen, pero también ir más allá. Que existe un escalafón salarial para que al mismo puesto de trabajo, misma carga laboral, tengan el mismo salario y no como ahora que hay muchas disparidades y asimetrías. Oportunidades equitativas a la capacitación para los colaboradores, también para los jueces, también para los abogados en libre ejercicio de la profesión, también para los abogados que trabajan en otras instituciones públicas. Creemos que la Corte Suprema de Justicia tiene un presupuesto bastante alto y que a veces hasta le sobra, devuelve 30, 40, 50 millones de dólares, y eso lo puede enfocar, entre otras cosas, pues a fortalecer las capacidades técnicas, y que las becas que ahora se dan y están concentradas solo en colaboradores de las salas se distribuya de una manera más equitativa. Queremos, le retomo a Ulises, cuando decía él, la legalidad en el proceso. Queremos impulsar leyes que garanticen una ley disciplinaria para los abogados que puedan ser eventualmente sancionados con inhabilitación o suspensiones, y lo mismo para los jueces, porque hoy por hoy, aunque hay una facultad constitucional de la Corte Suprema de Justicia en las respectivas secciones de investigación profesional y sección de investigación judicial, no hay una norma que emane de la Asamblea Legislativa. Son disposiciones administrativas mediante las cuales se puede sancionar a abogados y a jueces. Eso queremos nosotros, comprometernos a impulsar leyes respectivas. Muy bien. Doctor Morales, ¿qué otros compromisos ustedes tienen? Sí. Bueno, con respecto a ese, digamos, uso más eficiente, pero también equitativo del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, vemos la necesidad precisamente de que se invierta en la infraestructura, pero fundamentalmente en los medios de trabajo de los trabajadores y trabajadoras del órgano judicial, porque hemos encontrado en este recorrido, ¿verdad?, que hemos hecho, aunque digamos lo constatan los compañeros que hacen ejercicio libre de la profesión cotidianamente, y ahora, digamos, dialogando con los trabajadores y trabajadoras, nos damos cuenta que se presentan en sus respectivos centros de trabajo, en sus unidades, con problemas tan básicos como la falta, por ejemplo, de papel, o el hecho de que los recursos tecnológicos son extremadamente escasos, como por ejemplo el caso de equipo informático para registrar la información o para transmitirla, etcétera. Y nosotros antes incluso teníamos una idea equivocada de que esa distribución, digamos, de esos medios de trabajo se concentraban en las zonas metropolitanas, y menos en las zonas del interior del país. Pero resulta que igual eso acontece en todos los espacios, ¿verdad?, de trabajo del órgano jurisdiccional, tanto aquí en el centro, ¿verdad?, en San Salvador, como también en los despachos judiciales que se encuentran al interior del país. Asimismo, pensamos que el gestionar, ¿verdad?, las áreas de trabajo también es importante. Hemos encontrado, por ejemplo, en el centro integrado privado, es decir, de los juzgados civiles y mercantiles y laborales, y de menor cuantía, una alta concentración de la gente y del mobiliario, que efectivamente eso se denomina hacinamiento aquí en cualquier lugar, que desde luego no hace tan agradables las condiciones de trabajo, especialmente de personas que además
de atender, digamos, asuntos materiales, tienen que tratar con otras personas, ¿verdad? Con los justiciables, y no siempre se encuentran con un ambiente de trabajo agradable. Asimismo, pensamos que en la materia en relación, por ejemplo, de las autorizaciones de nosotros, ¿verdad?, como notarios y notarias del país, también estamos pretendiendo intervenir o incidir, pues, en que se haga una revisión de la metodología con que se elabora ese examen, pero además se administra la prueba, ¿verdad? Porque ya en el pasado inmediato se le han hecho señalamientos de inconsistencias bastante evidentes, crasas incluso, ¿verdad?, que han puesto en desventaja a las personas que se han dedicado a estudiar, precisamente a prepararse para dicho examen. Asimismo, también es importante reconocer el papel que tiene en el tema de la contribución a la formación, pero también de la evaluación del personal, especialmente judicial, el papel que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura. Y pensamos que debe haber un mejor entendimiento entre la Corte Suprema de Justicia y esta otra institución, no solo para el tema de que el Consejo Nacional de la Judicatura cumpla la función de proveerles de ternas, ¿verdad?, para el nombramiento de jueces y de juezas, sino para que pueda garantizar que esos jueces y esas juezas, ¿verdad?, que nos proveen a nosotros de justicia, pues sean las personas más capaces, más formadas de este país. Muy bien, licenciado Rivas, usted hablaba ya del tema de los compromisos con abogados, los compromisos con jueces, con juezas, pero también no solamente tener un área, digamos, digna para trabajar y no solamente tener también todo el tema de los compromisos que ha mencionado Jaime con los trabajadores y trabajadoras del órgano judicial. ¿Qué otros compromisos ustedes, además de los ya mencionados, tienen para su gremio? Mire, la situación es la siguiente. La Corte Suprema de Justicia funciona como órgano judicial con un presupuesto general de la nación de un 6%. Ese 6% equivale más o menos en un aproximado a 265 millones de dólares. ¿Qué se puede hacer en un país como el nuestro con 265 millones? Lo mínimo que se debería de hacer es administrar una justicia equitativa e igualitaria, ¿no?, que cumpla con todas las expectativas del pueblo entero, que es lo importante. Entonces, los abogados realmente y abogadas, lo que hacemos es trabajar para un sistema judicial y trabajar para nuestra gente, para el pueblo. Entonces, ese abogado y abogada, ya sea, y por eso nos hemos comprometido, nuestro compromiso principal es con la sociedad salvadoreña, ¿verdad?, de que esos 265 millones que acabo de decir se invierta en una verdadera justicia y no en lujos exagerados. O sea, si nos queremos comer un chocolate, pues comprémoslo, hombre, no mandemos ahí en las requisiciones a que se nos compre chocolate Herzog, ¿verdad?, o como se menciona, o como se diga. Pero por supuesto que eso no puede ir. No, eso no puede ser, o sea, no puede ser, definitivamente ¿Actualmente no. ocurre? Es parte, sí, es parte de la irracionalidad que se da ahí. Pero bueno, digamos que esas cosas baladíes suceden. Entonces, estos 265 millones invertidos en la sociedad salvadoreña, cuando una persona sea procesada, cuando una persona sea violentada en sus derechos, que la justicia se active en componer esos asuntos. Y los abogados ahí estamos. Entonces nosotros, compromiso como principal... Como en el caso suyo, ¿no? Como que en el caso mío, sí. Y otros, Ajá. Porque el mío deja de ser importante porque son cuestiones muy personales mías. Yo creo que aquí lo más importante es que la justicia funcione. Pero los abogados tenemos esa misión principal de hacer valer la justicia. Entonces nosotros nos hemos comprometido con 4 grandes sectores del demos jurídico de los abogados y abogadas. El primero, ¿verdad?, con los empleados del órgano judicial, condiciones dignas de trabajo, condiciones salariales dignas y que se les dé la oportunidad de superación, ¿verdad?, a los abogados que son empleados del órgano judicial. Segundo, con los jueces, que se les garantiza que ellos puedan ejercer sus funciones apegadas a la Constitución y la ley, libres de cualquier injerencia, nada más sujetos a la Constitución, la ley y el derecho convencional. Tercera, compromiso con los abogados, con aquellos abogados en el libre ejercicio,
que ellos también tengan dignificación en tratar con los funcionarios judiciales, con los empleados y además con sus clientes. Mire, usted va a los tribunales y es raros y contados tribunales que el abogado cuenta con una mesita para tomar nota y apuntar lo que le interesa a él llevárselo para hacer una mejor defensa o un mejor trabajo en el caso que está diligenciando. Lo mandan a sacar copias en los tribunales en los municipios, casi en el extremo del pueblo, con un empleado ahí que lo acompaña, después regresa y le dice regrese al tercer, cuarto día por la certificación, y uno a veces con la audiencia para la siguiente semana y quiere preparar para hacer una mejor defensa. No puede ser eso ya, hombre. Ya hay que ir poniendo orden en esos tribunales, y sabemos que 1 o 2 magistrados no lo van a hacer, pero 8 ya pueden tomar decisión en corte plena de arreglar todas esas cosas. Y hay un montón de cosas indecibles que sufren los abogados en el libre ejercicio. Tercer compromiso, o cuarto compromiso, perdón, es con los abogados que trabajan en otras instituciones del Estado. Mire, si cualquier abogado de la República no conoce el proceso y quiere ir en una terna de juez para aspirar, que es legítimo, a hacer carrera judicial, ¿sabe lo que están haciendo ahorita? Y discúlpenme si voy a ofender, ponen en una terna a diferentes clases de abogados. Ponen al que le interesa que sea nombrado juez con maestrías, con doctorados. Y de repente le ponen a otros 2 abogados, ¿verdad?, que no tienen maestrías y doctorados. Y muchas veces no se toma o no se valora muy bien el ejercicio libre de la profesión, que es gran experiencia que tienen abogados de larga data, o la trayectoria laboral que pueden tener en instituciones del Estado, los abogados, ya sea cualquier institución del Estado, del Fondo Social, de la Fiscalía, de las Procuradurías, del Ministerio Público en general y de cualquier institución del Estado donde ejercemos trabajo los y las abogadas. Entonces yo creo que eso debe de ser que competir en igualdad de condiciones, ¿no? Porque no es lo mismo, y discúlpeme, no es lo mismo una persona que tiene que trabajar, cumplir compromisos y además estudiar y hacer una carrera profesional que otra persona de mejor condición económica, ¿verdad?, que pues gracias a Dios tiene oportunidad de salir del país y ir a hacer maestrías y posgrados. No es lo mismo. Bueno, pero también ustedes tienen una opinión del actual sistema judicial. Claro que sí. ¿Cómo se encuentra la institucionalidad en este momento de las y los operadores de justicia, de ustedes que imparten justicia? ¿Cómo mira? Bueno, nuestra valoración es que en realidad no podemos perder la perspectiva histórica. Yo ya hacía referencias a qué era la justicia antes de los acuerdos de paz, y la mejor descripción está en el informe de la Comisión de la Verdad. Se volvió cómplice de las graves violaciones de los derechos humanos. Yo me remontaría incluso a los diagnósticos sobre la administración de justicia de los mediados de la década de los 80, cuando todavía gobernaba la democracia cristiana. Hay análisis que establecieron que la justicia en El Salvador se caracterizaba por ser una justicia politizada, una justicia, ¿cómo se llama?, ineficaz, ineficiente, y una justicia que prácticamente, como decía Monseñor Romero, solo muerde al pie de los descalzos, y Monseñor replicando a un sacerdote italiano, porque no inventó él esa frase, sino que él citaba a un sacerdote italiano. En ese terreno pues hay que avanzar mucho, pero también especialmente en el rol que ha tenido la Sala de lo Constitucional actual. Desde nuestro punto de vista, a la Sala se le ha olvidado algo muy importante, y a la sociedad en general se nos olvida algo muy importante, que el artículo 86 de la Constitución dice claramente que el poder político emana del pueblo y que los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de sus respectivas atribuciones. Es decir, la independencia de los órganos es de los 3 órganos, no solo del órgano judicial, para comenzar. Tienen que hacerlo dentro de sus respectivas atribuciones y no pueden invadir las atribuciones de uno y de otro. Entonces, es cierto que la Corte Suprema, los magistrados, los jueces, especialmente la Sala de lo Constitucional, debe ser independiente, por supuesto que sí. Yo puedo asegurarle que muchos de nosotros tenemos una trayectoria mucho más larga de defender la independencia judicial que muchos otros que ahora se llenan la boca diciendo y hablando de la independencia de los jueces. Eso lo podemos comprobar con nuestros escritos, nuestras publicaciones, nuestra trayectoria laboral. Pero esa independencia no significa aislarse de los intereses del resto del gobierno, porque para comenzar,
Vean cómo la Constitución define a los principales órganos de gobierno. Dice que esos órganos fundamentales del gobierno son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y muchas veces nosotros decimos, el gobierno, nos referimos solo al órgano ejecutivo, como que si la función de sacar adelante el país, los programas sociales, la política tributaria, por ejemplo, que las políticas de salud, de educación sean más equitativas para todos, que el presupuesto se maneje con eficiencia y que sirva para las necesidades y la satisfacción de los derechos humanos de la grandes mayoría, como que solo es del ejecutivo. No, es del Estado en conjunto, y el órgano judicial y por ende la sala es también órgano de gobierno. Hay una corresponsabilidad por el país, y esto lo recalca, esa corresponsabilidad la recalca el mismo artículo 86, que dice que los órganos de gobierno ejercerán sus atribuciones independientemente dentro de sus atribuciones y competencias, pero dice que son indelegables, pero estos colaborarán entre sí en el ejercicio de sus funciones públicas. Por lo tanto, no podemos seguir viendo nosotros una sala de lo constitucional que en sus decisiones, que son debatibles, son discutibles, no todas ellas, porque yo como jurista, como abogado, he acompañado muchas de las decisiones de la Sala de lo Constitucional, especialmente en lo que tiene que ver en materia de derechos individuales y políticos, el reconocimiento de derechos humanos. En eso me parece que ha estado muy bien, pero cuando se trata de asuntos presupuestarios, en asuntos de la política social, la política económica que el gobierno actual ha querido impulsar, la Sala se ha convertido prácticamente en una cogobernante y una obstaculizadora de esas políticas. Y no es para obstaculizar que está la Sala, está, como dice la Constitución, para contribuir, también para acompañar, lo cual no quiere decir que si se equivocan y se vulnera flagrantemente un derecho constitucional de un sector social o de un individuo, la Sala por supuesto que tiene que pronunciarse al respecto y puede sentenciar en contra de alguien. Pero ha habido casos en los que no aparece ninguna lesión, ningún derecho a ningún sector, sino por el contrario, la decisión que se toma, como fue la de haber evitado que el gobierno obtuviera 900 millones de dólares y que por un problema de carácter discutible, si era o no inconstitucional, le vetara al país, le prohibiera al país, privara al país de tener esos 900 millones de dólares, es la decisión de la Sala la que causó más perjuicio que la supuesta lesión que estaba reparando con eso. Muy bien, hay mucho que hablar. Vamos a hacer el segundo y último corte, y al volver vamos a ahondar un poco más sobre este tema de los avances, los desafíos y algunas medidas que, lejos de contribuir, obstaculizan la gobernanza de El Salvador. Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, ya mencionaban aquí nuestros invitados, Jaime Martínez hablaba de la importancia de que los tres órganos del Estado acompañen en una democracia: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero, ¿qué más encontramos, doctor Morales, en este tema de avances y desafíos del actual sistema de justicia? Bueno, yo creo que en términos de avances hay que decir que, digamos, ya se han constituido nuevas jurisdicciones, es decir, de atención a ámbitos de la vida social, fundamentalmente que no habían sido, digamos, reparados. Por ejemplo, en materia de los conflictos que se suscitan en y con la administración, por ejemplo, pública, ¿verdad? Que estaba restringida el acceso a la justicia exclusivamente al nivel de la Sala de lo Contencioso Administrativo, pero ahora ya existe la posibilidad de que previo a la llegada, digamos, a dirimir un conflicto en ese escenario, pues tengamos oportunidad los justiciables de dirimirlo en instancias previas. Eso creo que es una parte. El tema, por ejemplo, el reconocimiento de la atención especial a los conflictos de violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿verdad? Las mujeres, la niñez, creo yo que haya habido de alguna manera un esfuerzo importante en tomar conciencia de los problemas actuales que tenemos en la sociedad salvadoreña. Está hablando de las unidades especializadas, por ejemplo, que no había, digamos, a pesar de que teníamos
digamos, esas situaciones problemáticas, no había, digamos, una intervención desde la justicia, desde el sistema, desde el Estado, ¿verdad?, para decirlo, para atacarlos y intentar impedir, pues, que eso siguiese erosionando la convivencia. Uno de los déficits que sigue manifestándose, casi se ha vuelto estructural, creo yo, de la administración de justicia, tiene que ver con la mora judicial. Es decir, que aún persiste, digamos, la falta de una oportuna respuesta que se le debe dar a las personas, pues, que requieren precisamente de la intervención de este órgano judicial, de los servicios de porque no pueden resolver sus situaciones de otra manera. Y se ha visto, digamos, ¿verdad?, que persiste fundamentalmente esa mora judicial en el propio, en la propia Corte Suprema de Justicia, en la propia sala de la Corte. Aunque hay casos que resuelve ipso facto, ¿no? Exactamente, es decir, vemos eso. Quiero decir, de manera, digamos, sistemática, uno, por ejemplo, sin hacer propaganda, digamos, a una sala en particular, pero el ejemplo que yo he tenido, digamos, conocimiento también por mi práctica, ¿verdad?, ha sido el tema de la sala de lo penal. Un día decidió, digamos, abocarse a ver, a conocer, pues, cuáles eran las situaciones problemáticas que vivenciaban los juzgados, los tribunales que atendían este tema de lo penal, y buscaron la manera, crearon con jueces, ¿verdad?, es decir, acompañaron a los jueces, hicieron acompañar, perdón, a los jueces con otros profesionales para que les ayudaran a evacuar la mora. En la propia sala de lo penal, pues, muchos casos, muchas de casación han sido evacuados, digamos, de tal suerte que creo que es una de las salas, ¿verdad?, que, digamos, está más o menos en su tiempo, ¿verdad?, atendiendo de manera bastante oportuna los asuntos que les son llevados a su conocimiento, cosa que no muestran las otras salas. Y en el caso de la sala de lo constitucional, que digamos ahí es un poco atípica, ¿verdad?, atípico el comportamiento, porque mientras que, voy a decir, yo presento un amparo, ¿verdad?, y por algo mañana inmediatamente una demanda, ¿verdad?, de amparo, mañana me admiten, pero mi colega Ulises presenta otra, ¿verdad?, en el mismo día que yo, ya pasaron 2 años y no se la han admitido, ¿verdad?, para decir, a manera de ejemplo. Eso es lo que acontece. Entonces uno dice... Una sala polémica, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hay en el derecho fundamental mío, ¿verdad?, que es atendido, digamos, inmediatamente, y que hay en el derecho fundamental del otro que no es atendido inmediatamente? Entonces eso hace que, bueno, ¿cuáles son los criterios, ¿verdad?, que hay en esa sala, ¿verdad?, que priorizan unos asuntos, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos, pues, el caso de Citrans, ¿verdad? Le dieron un trámite tan rápido que inclusive la medida cautelar es lo que hubieran hecho de la sentencia, ¿verdad? ¿Me entiendes? Los mismos efectos, pues, que tiene la medida cautelar tendría una sentencia que admitiera, ¿verdad?, darle la razón a quienes la presentaron. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de la ley de integración monetaria, pues, ¿verdad?, sobre la cual precisamente no se han pronunciado, o el tema del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, o el caso incluso de con el debido respeto de las personas que trabajan en el tema de seguridad, ¿verdad?, porque, es decir, el tema de esa instalación, pues, ¿verdad?, que tienen los Estados Unidos aquí para observar, digamos, el tema de tráfico y eso, que de alguna manera cualquiera ha puesto en cuestión si eso no vulnera la soberanía del país. Y allí se ha presentado una demanda que también no ha sido resuelta de hace muchísimos años. Entonces, esas situaciones un poco incomprensibles, digamos, ¿verdad?, porque no nos muestran efectivamente criterios claros, ¿verdad?, de prioridad. Sí, para unos no. sí, para Correcto. otros no. Muy bien, licenciado Ulises Rivas, ¿qué otros avances, pero también qué desafíos faltan en este sistema de justicia nuestro? Mire, definitivamente, si a mí me preguntan en general cómo está el sistema de justicia salvadoreño, yo diría que está mejor que ayer. No podemos dejar atrás la historia y hacer un análisis, y sí acompaño la idea que una sala a veces se equivoca y a veces hace cosas buenas, pero es que los máximos tribunales de justicia de los países, y especial del nuestro, no están para dar cosas buenas y cosas malas, están para pegarse a la Constitución y a la ley. Pero olvidémonos de eso y vámonos a la justicia en general. ¿Cómo está nuestra justicia? Si hacemos una mirada al pasado,
de los años 90 hacia atrás, todavía existían jueces legos en nuestro país. Eso quiere decir que no tenían una preparación en ciencias jurídicas. Todavía los ponían, los partidos políticos los colocaban ahí a sus cuadros dentro del órgano judicial y óigase bien como jueces legos. Ahora, en todos los rincones del país donde hay tribunales y juzgados, los jueces son doctos, tienen una preparación académica, han pasado un proceso de selección y han sido nombrados por sus capacidades técnicas en ciencias jurídicas. Eso ya es un avance y debemos de reconocerlo. Nosotros vamos a los tribunales, de cualquier tribunal, cámara o sala del país, y vemos que sí hay sobrecarga laboral. La mora judicial deviene de esa sobrecarga laboral, pero ahí tenemos que colaborar todos portarnos de manera diferente, dejar de hacer las cosas un poco malas que hacíamos en el pasado, pues. Si yo sobrepasaba en carril no debido, ahora lo tengo que dejar de hacer. Si yo miraba mal al vecino, o lo tengo que dejar de hacer, porque todos esos problemas, si yo como empresario hago monopolio, lo tengo que dejar de hacer. O sea, todos los salvadoreños nos tenemos que poner en función de ayudar también a ese órgano de Estado como es el órgano judicial, porque todos los problemas que nosotros presentamos como sociedad en la convivencia diaria van a parar a los tribunales, así sean penales, civiles, de familia, contencioso administrativo, cualquier área va a parar a la Corte Suprema de Justicia y sus diferentes tribunales. Entonces tenemos que empezar a actuar de manera diferente para que nuestro sistema judicial funcione y se mejore. Entonces yo no me atrevería a decir, mire, el sistema judicial está mal. No, ha caminado, ha avanzado. Claro, se necesita que esos, y yo recalco en eso, que esos 265 millones de dólares que le asigna el Estado a la Corte Suprema de Justicia sea administrado de mejor manera. Y para eso solo se va a hacer con magistrados que conozcan la realidad del país y que no se aíslen en sus grandes despachos. Perfecto. Hoy solo les quedan 20 segundos para pedir el voto. Rápidamente la ronda con Jaime, el doctor Morales y Ulises. Bueno, quiero sí aprovechar para agradecer a Cinejus y a CITOG, que son de los dos principales sindicatos del órgano judicial que están acompañando esta planilla de UNAJUD, ABODEL y la Asociación de Abogados de Oriente. Pues bien, solicitarles, reiterarles el llamamiento a los colegas abogados y abogadas de ir a votar este 10 de marzo a los lugares donde se ejercerá el voto y no olvidarse pues de la planilla de UNAJUD. Somos 11, este servidor, Jaime Edwin Martínez Ventura, con el número 16, votar por el 16 y votar por los demás de UNAJUD. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo agradecerles a usted por este espacio y por dirigirnos a la comunidad jurídica especialmente y pedirles, ¿verdad?, que lleguen este sábado a las sedes judiciales y emitan efectivamente su voto, que es efectivamente para nosotros un privilegio hacerlo. Les pedimos pues que voten por los 11 miembros de la planilla que presentan estas asociaciones, ¿verdad?, del país, y bueno, su servidor está en la casilla número 18 y espero que pues, nos endosen su respaldo. Muchas gracias. Ulises. Yo les pediría a todo el demos jurídico, la abogada y el abogado que nos escucha y nos ve, que vaya y ejerza su voto. Les pedimos el voto por la planilla de UNAJUD. Cualquiera de los 11 profesionales de resultar electos como magistrados hará un buen trabajo. Eso se lo garantizamos. Tenemos compromiso y no le tenemos miedo a los retos. Así es que a votar por la planilla de UNAJUD. Muy bien, por la dignificación de la justicia y la abogacía este próximo 10 de marzo. Ojalá que tengan suerte y les agradecemos a la sintonía del canal Gen TV y sobre todo al gremio de juristas que este sábado van a ejercer su votación. Muchísimas gracias. El día de mañana a las 7 de la mañana esta entrevista en retransmisión y les invitamos a una nueva a las 7 de la noche. Buenas noches.